Muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a una sesión más de nuestras webinars en Círculo Estratega con nuestros alumnos de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja, España. En esta ocasión tenemos al compañero Wilson Ramiro. Él se encuentra en Ecuador, nos va a apoyar con la presentación del derecho de protección de datos personales, en particular la ley IPA, que maneja datos de salud, principalmente pues para instituciones hospitalarias, instituciones de salud, evidentemente. Entonces, si gustas continuar con tu presentación, Wilson, comentarnos un poco de ti y acerca de lo que estás haciendo, las actividades que realizas e iniciar con el tema, por favor. Bien, muy amable Jonathan, gracias por su presentación. Sí, buenas tardes con todos. Mi nombre es Wilson Ramiro Valdivieso Tinoco. Soy abogado por la Universidad Nacional de Loja. Ejerzo la profesión ya desde el año 2011. En la actualidad me encuentro cursando el máster universitario en ciberdelincuencia en la Universidad Internacional de La Rioja y dentro del marco eh, interinstitucional de colaboración entre la UNIR y la empresa Círculo Estratega Consultores, se me ha permitido la oportunidad de poder disertar esos temas. En una ocasión anterior ya había expuesto un tema relacionado con el título principal, que es el derecho a la protección de datos personales. En esa ocasión era el RGPD. En la actualidad voy a darles a conocer algunos parámetros importantes respecto a la ley IPA, que es la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos. Como bien indicó Jonathan hace un momento, es una ley que prácticamente abarca la privacidad de la información médica, entonces es una información confidencial. Conforme avancemos con la presentación, vamos a ir conociendo algunas directrices importantes que deben ser cumplidas para evitar sanciones tanto de carácter civiles que prácticamente están relacionadas con aspectos pecuniarios y también como de carácter penal, inclusive que se han dado algunos casos. Esta es la línea de investigación que en ese momento voy a compartirles como parte del derecho a la protección de datos personales, lo que implica la ley IPA. Tenemos, como les había indicado, la ley IPA. IPA obviamente por sus siglas en inglés, sin embargo, la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, conocida como Ley IPA por sus siglas en inglés. Esta ley IPA ha sido aprobada el 21 de agosto del año 1996 y se encuentra vigente hasta la actualidad desde el mes de abril del año 2003. Prácticamente el ámbito de aplicación de esta ley es en los Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo territorios incorporados como sería Puerto Rico. También, obviamente, el ámbito de aplicación de esta ley radica prácticamente en las entidades cubiertas. Entidades cubiertas hay que entenderlas como son, por ejemplo, clínicas, hospitales, psicólogos, farmacias, inclusive cualquier otra entidad o empresa que guarde relación con el sector médico. Esas serían entidades cubiertas. Y también sus socios comerciales. Socios comerciales podría ser, por ejemplo, una empresa que se dedique a proporcionar un software o a dar mantenimiento, que se lleva al sistema informático de esa entidad cubierta. Ellos también están en la obligación de someterse a las directrices que implica la ley IPA para evitar cometer vulneraciones a los usuarios, que eso es lo que se busca precautelar o evitar. Dentro de los objetivos que persigue esta ley IPA, es, como ya les había indicado, les había anticipado, mantener en la esfera de la confidencialidad toda esa información médica protegida de los usuarios. Ese sería el principal objetivo. También, obviamente, abarca algunos derechos que tienen los usuarios, como por ejemplo, permitir, de ahí la palabra portabilidad, Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos. ¿Cierto? Garantizar el derecho que tienen las personas. Por ejemplo, si un usuario contrató un seguro médico y en algún momento tiene el interés de cambiar de empresa aseguradora, se le debe garantizar la portabilidad, es decir, que toda esa información médica del usuario que tenía la primera entidad o la primera empresa de seguros médicos sea transmitida, sea transferida sin mayor inconveniente a la nueva empresa de seguros que proponga el titular de los datos. Ahí se debe entender el término de portabilidad. Y para eso también se han implementado algunos estándares. Lo que se busca es estandarizar o se busca unificar los criterios de difusión, de divulgación de la información, que no sean muy tediosos, muy
muy rigurosos en cuanto a la difusión necesaria de esa información. Parte también de los derechos que tienen los usuarios es el derecho a determinar, ¿no es cierto?, a exigir de que, por ejemplo, si quieren mantener en la esfera de la intimidad cualquier información médica, podrán establecerlo. Es decir, por ejemplo, determinar de que la información médica de la persona no sea difundida ni aún a sus familiares, ni a sus amigos, ni a ninguna otra persona. También lo pueden establecer en el compromiso que firmen en cuanto a la autorización. Ya vamos a ir viendo más adelante conforme avancemos esta carta que se debe suscribir con el titular de datos para evitar inconvenientes. El Departamento de Salud de los Servicios Humanos de los Estados Unidos, conocido por sus siglas como HHS, ha emitido la norma de privacidad. Es una norma muy importante que prácticamente lo que busca es vializar el cumplimiento de la ley IPA. ¿No es cierto? En esa norma de privacidad se implementan, se determinan algunas directrices importantes que deben ser cumplidas. Como les había indicado, deben permitir no solamente el control cuando hay algún tipo de vulneración, sino también deben permitir a todas las entidades cubiertas, hablemos de clínicas, de hospitales, que puedan utilizar toda esta información de manera rápida, de manera eficiente, para poder dar un servicio de calidad también. Porque de nada serviría que solamente tengamos la sanción, tengamos el control para implementar sanciones, ¿no es cierto?, de carácter pecuniario, de carácter penal, pero que no se le permita a la entidad cubierta poder vializar o poder proporcionar un servicio de calidad. En este contexto también este departamento implementado permite prácticamente con esta norma de privacidad eh, un flujo de información sanitaria necesaria para brindar y promover una atención médica de alta calidad, a su vez que también protege obviamente la salud y el bienestar público. Y una de las instituciones o entidades que forman parte de este Departamento de Salud encargada de hacer cumplir la ley IPA es la Oficina de Derechos Civiles, conocida por sus siglas como OCR. Ella prácticamente, esta entidad o este departamento es el encargado de exigir el cumplimiento de esa norma, de imponer las sanciones inclusive, de hacer las investigaciones cuando algún usuario ha reportado de que ha recibido algún tipo de vulneración de su información, de sus datos, o de que no ha sido atendido, su solicitud, en fin. Es esta oficina de derechos civiles la encargada de imponer cualquier tipo de sanción. Vamos a ver a continuación qué información es la que se encuentra protegida, ¿no es cierto? La información que se encuentra protegida de manera general, por sus siglas ingleses, la PHI, ¿no es cierto? Que es información de salud protegida. La información que le concierne exclusivamente al paciente, al usuario, esa es la información que está protegida. Las reglas de privacidad, como les había indicado, implementadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, dentro de esa regla de privacidad ha determinado o ha exigido que se debe proteger toda la información de salud individualmente identificable, es decir, aquella información que permita singularizar a un determinado paciente. Esa debe ser protegida, solo se la debe manipular o se la debe manejar de manera estricta cuando, por ejemplo, el profesional de la salud requiere proporcionar un servicio exclusivo al paciente. A su vez, esta información de salud individualmente identificable puede incluir, por ejemplo, datos demográficos relacionados con la etnia, por ejemplo, con alguna información mucho más íntima del paciente. Por eso la obligatoriedad de que debe mantenerse en el marco de la privacidad. Sin embargo, puede estar relacionada, por ejemplo, con la condición, aquí tenemos algunos ejemplos, condición física o mental del individuo que se está sometiendo a un tratamiento, sea una condición anterior o una condición actual o futura. Por ejemplo, información concerniente a los pagos, también muy importante mantenerla en la esfera de la privacidad. ¿Cuánto pagaría el paciente por el servicio que va a recibir? Toda esta información que de alguna u otra manera se relaciona con los servicios de salud, la normativa, la ley IPA, exige que se la mantenga en esta esfera de la privacidad. Los datos demográficos, como ya los habíamos indicado, pueden también incluir nombres de familiares, direcciones domiciliarias, de trabajo, fecha de nacimiento, número de seguro, son información prácticamente que permiten individualizar a una persona. Para el efecto, también algunas entidades cubiertas o los socios comerciales han implementado algunos protocolos de anonimización, ¿cierto? Es implementar procesos complementarios que de alguna u otra manera, en caso, por ejemplo, de sufrir algún tipo de vulneración, la persona que accede de manera
indebida a esta información no pueda identificar a qué persona le pertenece. A eso se refiere la información de salud anonimizada. En este contexto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, o la OCR, que es la encargada de implementar algún tipo de sanción, no impone, la misma ley IPA tampoco no impone ningún tipo de sanción cuando una entidad cubierta ha optado por aplicar estos protocolos de anonimización de la información. Más bien sería una práctica recomendable que deberían hacerlo. Utilizar técnicas que de alguna otra manera mantengan en el marco de la confidencialidad o de la privacidad los resultados, digamos, por ejemplo, de laboratorio de un paciente. Si hay alguna pérdida o algún acceso indebido, sea voluntario o involuntario, no se pueda determinar a qué persona le pertenece. A eso se refiere la información de salud anonimizada. Por tal motivo, obviamente no se implica, no amerita ningún tipo de sanción en este sentido. A continuación voy a hacer referencia a algunos principales usos y divulgaciones permitidos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la información médica protegida, ¿no es cierto? En este contexto vamos a ver cuáles son los principales usos y divulgaciones permitidos que se han determinado en la ley IPA. Obviamente está permitido entregársela al individuo, cuando por ejemplo el individuo solicite una copia certificada de su expediente médico. Está permitido, o sea, no hay ningún obstáculo que le impida a la entidad cubierta negarse a otorgar esa copia certificada que solicite el individuo. Otro uso permitido o de divulgación permitida sería para garantizar un adecuado tratamiento o para el pago y operaciones de la atención médica. Eso es prácticamente indispensable. En este contexto no se requiere la autorización expresa del titular de los datos, porque obviamente son actividades relacionadas con el tratamiento, con el servicio que se le está proporcionando. Por esa razón, la ley determina que no es necesario que el titular de esos datos, de esa información, emita su consentimiento expreso para ese uso. Por ejemplo, para el tratamiento nos indica es la provisión o coordinación o gestión de atención médica y servicios relacionados para un individuo o para uno o más proveedores de atención médica. Para el pago, por ejemplo, el pago, supongamos que un usuario tiene un seguro médico. Obviamente que el seguro está en todo su derecho de verificar qué servicios le fueron proporcionados al usuario para poder, obviamente, hacer efectivo el seguro, el pago. Entonces, en ese sentido, no se requiere la autorización expresa del titular de los datos cuando se trate para realizar el pago, en este caso del servicio proporcionado o de la atención médica recibida o brindada al individuo. También no se necesita la autorización expresa para realizar operaciones de atención médica, como por ejemplo evaluación y mejora de la calidad, incluyendo la gestión de casos de la coordinación de la atención. Por ejemplo, también tratándose de evaluación de desempeño, o realizar o coordinar revisiones médicas, auditorías o servicios legales, incluyendo programas de detención de fraude y abuso y cumplimiento. Por ejemplo, sería ilógico pensar que la OCR, que hace un momento les había indicado que es la Oficina de Derechos Civiles encargadas de exigir el cumplimiento de la ley IPA, que en el marco de una investigación, por ejemplo, tenga que pedir la autorización al titular de los datos que están vulnerados. Sería ilógico pensarlo, ¿no es cierto? Porque obviamente está investigando o verificando si se ha producido o no esa vulneración de derechos. Estamos hablando que está procediéndose a una investigación, una auditoría, por ejemplo. O, por ejemplo, aquí nos indica en la parte final para detectar si ha existido un fraude. Supongamos o imaginémonos que un usuario finge una fractura, finge una lesión, ¿no es cierto? Y acude a una entidad cubierta, a un centro de salud, pero está actuando de manera fraudulenta para cobrar un seguro. Entonces, obviamente, ahí la OCR o la entidad que realice esta investigación estaría en todo su derecho de acceder a esta información para verificar si efectivamente la persona que alegaba haber sufrido esa molestia, esa dolencia médica, es real o no. O en su lugar determinar si cometió algún tipo de fraude y reportarlo a las autoridades judiciales correspondientes. Eso sería los usos y divulgaciones permitidos, ¿no es cierto? Que no requieren autorización expresa del titular de la información. Ahora vamos a ver otro tipo de usos, para usos o divulgaciones con motivo de aceptar u objetar. Aquí sí ya implica obviamente la autorización del usuario, del titular de esa información, del paciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí observamos una imagen, es muy clara, muy ilustrativa la imagen.
En ese sentido, imaginemos que un paciente, una persona ingresa a un centro de salud, a una clínica, a una entidad cubierta, en estado inconsciente, ¿cierto? En ese sentido, quedará a criterio del personal médico determinar si accede o no a la base de datos con la finalidad de salvarle la vida, por ejemplo, o de buscar información para contactarse con sus familiares. Pero en ese sentido deberá ser muy cuidadoso el personal médico o el médico que intervenga, verificar si a lo mejor no hay alguna autorización o alguna restricción, por ejemplo, de que el paciente haya indicado en un documento de que él no autoriza para que su información médica sea compartida ni aún con sus familiares. Ahí quedará, obviamente, el médico deberá tomar el mejor de los criterios, pero siempre y cuando habría una excepción en ese sentido para precautelar la vida, para salvarle la vida al paciente. No se requiere, pues, obviamente, si el paciente está en estado inconsciente, sería ilógico pensar obtener una autorización directa del paciente. Eso sería en casos de emergencia, lo que la ley IPA contempla. El personal médico de un hospital, nos indica o centro de salud, pueda verificar en el directorio o base de datos a fin de usar o divulgar la información que tenga el paciente para salvarle la vida o para contactar a algún familiar. Otro tipo de usos que se le puede dar a esta información médica protegida o información de salud protegida es con fines de carácter benéfico o de interés público. La regla de privacidad viabiliza la aplicación de la ley IPA, permite el uso de la divulgación de la información médica protegida sin autorización de la persona para ciertos fines que se los califique de prioridad nacional. A ver, se me ocurre un ejemplo. Supongamos que a una persona se le detecta algún tipo de bacteria o ha sido contagiada con algún tipo de virus, que no hay ningún registro, no hay ningún antecedente de ese factor, de ese virus. Entonces, en ese contexto, bien se puede hacer uso de esa información clínica del paciente, de esa información médica, con fines científicos, para investigar, para eh, ahondar un poquito más en cuanto a la información de ese virus, de esa bacteria. Ahí estaríamos hablando con fines de interés público, ¿no es cierto? Para buscar a lo mejor evitar de que ese virus se propague en el resto de la población, en fin. Otra actividad también que prácticamente no requiere la autorización directa del titular de los datos sería, por ejemplo, la información requerida por la ley. Existen varios ejemplos, ya los vamos a ver a continuación. Guarda relación, por ejemplo, cuando hay algún estatuto, hay algún documento, ¿no es cierto? Cuando se ha emitido alguna orden judicial, en donde por orden judicial se requiere que la entidad cubierta proporcione cierta información para poder, obviamente, avanzar con la investigación que se la esté manejando a nivel de policía, a nivel de fiscalía o a nivel de algún órgano judicial. Ahí estaríamos hablando de que las entidades sujetas podrán usar y divulgar esta información médica protegida sin autorización individual del titular de esa información, de los datos de esa información. Aquí vamos a ver algunos ejemplos importantes, como tenemos aquí también algunas imágenes. Supongamos, imaginemos que llega una persona a un centro de salud, a una entidad cubierta, y resulta que el médico se percata de que las lesiones o las heridas que tiene esa persona, sea una mujer, por ejemplo, un niño, o un hombre, o cualquier persona que llegue, el médico se percata de que esas lesiones son producto de, por ejemplo, de un abuso, son producto de una violencia doméstica. El médico está en la obligación, el médico puede utilizar esa información para entregarla a la policía o reportar ese incidente a la fiscalía para que inicie las investigaciones que el caso amerite. O sea, no quedaría a criterio de la víctima decir, ¿sabe qué? No quiero que se difunda qué me pudo haber ocasionado esas lesiones. El médico estaría en la obligación de reportar este incidente para que se investigue ese acontecimiento. Ahí estaríamos hablando de la información que se deberá reportar tratándose de víctimas de abuso, negligencia o violencia doméstica. Con fines de aplicación de la ley tenemos algunos ejemplos. Esta información también médica protegida sería una excepción, ¿no es cierto? Podrá ser transmitida, podrá ser reportada con fines de aplicación por la ley. Ya habíamos visto hace un momento cuando, por ejemplo, hay una orden judicial. Aquí vamos a ver otros ejemplos. Cuando en el marco de una investigación policial, por ejemplo, o de fiscalía, el policía llega a un centro, a una entidad cubierta,
a solicitar cierta información, obviamente el personal está en la obligación de proporcionar esa información. Cuando alguna autoridad judicial dice emitir una orden judicial para citaciones o solicitudes administrativas con fines de identificación o localización de un sospechoso, también muy importante este parámetro. Cuando una autoridad policial solicita información sobre una víctima o presunta víctima de un delito, también el personal que trabaje en una entidad cubierta estaría en la obligación de facilitar esa información. O si, por ejemplo, tenemos aquí otro dato importante, nos indica para alertar a las autoridades policiales sobre el fallecimiento de una persona. Si la entidad, si el personal médico determina de que el fallecimiento de esa persona es a consecuencia de un acto delictivo, está en la obligación de reportar ese incidente y proporcionar toda esa información. Y cuando la información médica protegida es evidencia también de un delito cometido en las instalaciones de una entidad regulada. Puede que se haya cometido un delito al interior de la entidad, hablemos de entidad regulada, ya les había indicado al inicio de esa exposición, estaríamos hablando de un hospital, de una clínica, eh, de una farmacia inclusive, ¿no es cierto?, que guarda relación con la actividad médica. Si se comete un delito y esa información es parte, digamos, de la comisión de ese delito, las, las, eh, las autoridades o el personal que trabaje en esa entidad cubierta está también en la obligación de reportar y de transmitir o de proporcionar toda esa información a las autoridades, sea policía o fiscalía, para que continúen con las investigaciones. Ahora sí vamos a ver cuáles serían los usos y limitaciones autorizados. Aquí ya se requiere la autorización expresa por parte del titular de esa información. Si tenemos en este caso la autorización, ¿cuál es la relación con la primera línea de investigación que le habíamos expuesto en semanas anteriores? Obviamente al titular de la información se le debe proporcionar un documento, un formulario, ¿no es cierto?, un lenguaje sencillo, en donde se deberá detallar qué información va a ser utilizada, qué información va a ser divulgada, ¿no es cierto? ¿Quiénes también, qué personas van a intervenir en el uso, almacenamiento y divulgación de esta información? Inclusive el tiempo por el cual va a ser utilizada esa información. Es muy importante también tener constancia en cuanto al tiempo, a la fecha de vencimiento para ser usada esa información. Así como también se le deberá hacer conocer al titular de los datos médicos el derecho que tiene a revocar esta autorización en cualquier momento. ¿Cuál es la relación con los derechos ARCO, que también lo habíamos analizado en una presentación anterior, como son el acceso, derecho al acceso a la rectificación, el derecho a la cancelación y el derecho a la oposición? ¿Cierto? En cualquier momento, el titular de esa información puede hacer valer esos derechos. Tenemos también otros factores que se encuentran regulados en la ley IPA, como es la limitación al uso y divulgación al mínimo necesario. Miren, un factor muy importante. Lo que se busca, por ejemplo, es hacer un uso estrictamente necesario de la información del paciente. Por ejemplo, si a un paciente se requiere hacer un examen o que vaya, digamos, a un departamento para hacerse una radiografía, el radiólogo no tiene por qué acceder a todo el expediente médico del paciente, sino únicamente a los datos necesarios que le permita ejercer su actividad, es decir, practicar su experticia de practicar o hacer una radiografía del paciente. Ahí radica el principio del mínimo necesario. La regla de privacidad fomenta, nos indica la normativa, la aplicación del principio y uso de divulgación mínimo necesario. Esto establece que todas las instituciones sujetas a la ley IPA, con el objetivo de cumplir los propósitos de uso, divulgación o solicitud, deberán hacer esfuerzos razonables para usar, divulgar y solicitar únicamente la cantidad mínima necesaria de la información médica protegida. Otro factor importante que se debe cumplir es el control de acceso y usos. Debe ser un acceso restringido, ¿no es cierto? Cada persona que trabaje en las entidades protegidas, en este caso, o sus socios comerciales, generalmente se les proporciona un código, un usuario y una contraseña, ¿no es cierto? Con fines también hasta de control. El usuario, hablemos por ejemplo de un médico, hablemos de un cardiólogo. Un cardiólogo, por ejemplo, para atender a su paciente accede únicamente a la información necesaria para poder proporcionar su servicio, y todos esos datos, todo ese movimiento que realiza el médico queda registrado en la base de datos. Entonces tiene un acceso restringido y acceso de uso a la información del paciente.
Estas políticas de procedimientos deben identificar a las personas o categorías de personas que necesitan acceder a la información médica protegida para desempeñar sus funciones. Estamos hablando del cardiólogo, del dentista, por ejemplo, del oftalmólogo, en fin, dependiendo del tipo de servicio que va a prestar, tendrá que acceder de manera específica, con su usuario y contraseña, obviamente la información necesaria para poder proporcionar el servicio según el área que le competa. Vamos a ver a continuación, aunque ya les había hablado hace un momento, cuál sería la entidad o el órgano de control encargado de velar por el cumplimiento estricto de la ley IPA, ¿no es cierto?, de la ley federal de portabilidad y responsabilidad de seguros médicos. En este caso tenemos la Oficina de Derechos Civiles, como les había indicado hace un momento, forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esta es la entidad encargada, obviamente, de realizar cualquier tipo o de atender cualquier tipo de reclamación por parte de los usuarios respecto a una vulneración de derechos. ¿No es cierto? Es la encargada también de imponer sanciones, sean de carácter civil o de carácter penal. Pero también su campo de acción no solamente está desde el punto de vista sancionador, sino que también suele implementar algunos programas, ¿no es cierto?, de asistencia técnica para ayudar a las entidades cubiertas, a sus socios comerciales, para que cumplan de manera voluntaria con las normas que contempla la ley IPA. También tiene ese aspecto, ¿no es cierto? Coordinar este tipo de programas para evitar más bien o prevenir de que se vulneren los derechos de los usuarios o que se difunda de manera indebida la información médica protegida. Ese también es el rol que cumple la Oficina de Derechos Civiles. A continuación vamos a conocer cuáles serían las sanciones que se aplican por el incumplimiento de la ley IPA. Nosotros tenemos sanciones civiles, que prácticamente son sanciones de carácter pecuniario, ¿no es cierto?, que se les aplica a las entidades y también al personal que trabaja en las entidades cubiertas o a sus socios comerciales. Generalmente, como les había indicado, son imposiciones de carácter civil y también de carácter penal. Obviamente aquí la OCR deberá determinar, luego de la investigación, ante una vulneración de derechos, deberá determinar cuál es el motivo, cuál es el factor que dio origen o que motiva, digamos, aplicar algún tipo de sanción. Como por ejemplo, si el factor o el nivel de culpabilidad es por desconocimiento de la ley, ¿cierto? Aunque todos sabemos que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad a ninguna persona. Todos estamos en la obligación de educarnos, de conocer la ley para evitar cualquier tipo de sanción. Sin embargo, uno de los factores es por desconocimiento. Tenemos lo que la ley IPA determina, nos indica cuando la persona, por ejemplo, o la entidad cubierta no tenía conocimiento de la infracción y no podía haberla evitado razonablemente con el debido cuidado. En este caso, las sanciones que contempla la ley IPA varían entre los 100 y $50,000 por cada infracción, con un límite anual de 1,5 millones de dólares por infracciones idénticas. Este sería el nivel más básico, el nivel eh, menor, digamos, en cuanto a la aplicación de sanciones pecuniarias. Tenemos otro factor importante, sería por causas razonables. Es decir, cuando la entidad o el personal de la entidad cubierta sabía o debería haber sabido acerca de la infracción, pero no actuó con negligencia deliberada. En este caso, las multas a aplicarse varían entre los 1,000 y los 100,000 dólares por cada infracción, con un máximo también anual de $250,000. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen. Imaginemos que el personal médico de una entidad cubierta, dos médicos o uno de los médicos atiende a un paciente y resulta que en un receso que tienen los médicos o en un pasillo de los médicos comparte con otro colega la información de ese paciente. Y resulta que en ese diálogo que mantiene con el otro colega se enteran otros doctores de otras áreas. Ahí estaríamos hablando, sabía o debería haber sabido acerca de la infracción, sin embargo, no actuó con negligencia deliberada, sino simplemente pudo haber estado consultando cómo podría haber aplicado, cómo podría haber recetado, por decirles, algún medicamento a lo mejor, pero actuó de todas maneras, se cometió en ese caso esa infracción, aunque no hubiese actuado con negligencia deliberada. Ese sería un claro ejemplo. Otro factor, por ejemplo, sería ya cuando hay negligencia deliberada, es decir, cuando hay la intención, cuando existe el dolo por parte del personal de la entidad cubierta, cuando existe la voluntad de cometer la infracción.
Es decir, cuando conocía la infracción y no le daba importancia o mostraba indiferencia, ¿no es cierto?, ante las posibles sanciones que se le vaya a imponer. En este contexto, la ley IPA nos indica que la OCR podrá aplicar multas que oscilan entre los 10.000 y hasta los $250.000 por cada infracción, con un máximo asimismo anual de 1,5 millones de dólares. Aquí tenemos en imagen colocado a manera de ilustración. Por ejemplo, el personal médico conoce que esa información debe ser protegida, debe mantenérsela en la espera de la confidencialidad. Sin embargo, resulta que el médico a lo mejor deja su computadora en donde accedió con su usuario y contraseña al expediente clínico de su paciente y la deja abierta sin ninguna contraseña, ¿no es cierto? Es decir, que si llega otra persona, si pasa, así sea otro médico, otro doctor, resulta que observa el portátil y ve todo el historial clínico del paciente. Entonces es negligencia. Conocía de la infracción y no le daba importancia o mostraba indiferencia. Ahí estamos hablando de una negligencia deliberada. Y también tenemos otro factor cuando existe violación corregida, es decir, cuando ya se ha producido la infracción, sin embargo, la entidad cubierta por el socio comercial o el personal que trabaja en la entidad cubierta trata de resarcir el daño ya ocasionado, trata de revertir la infracción que ha cometido. Estamos hablando ante una violación corregida. Eso tampoco le exime de que no se le imponga ningún tipo de sanción. Lo que sí, como lo vemos aquí en la pantalla, la OCR lo que puede es aplicar una reducción en cuanto a la multa. ¿No es cierto? Aquí nos indica que la multa se aplicará la multa, pero obviamente se reducirá en un 25% cuando la violación ha sido corregida. Eso sería en cuanto a las sanciones de carácter civil, ¿no es cierto?, que prácticamente están relacionadas con el aspecto pecuniario, ¿no es cierto? Vamos a ver a continuación cuáles son las sanciones penales. Las sanciones penales obviamente ya acarrean pena privativa de libertad, sea el representante de la entidad cubierta o directamente el personal que incurrió en una infracción. Las sanciones penales se pueden aplicar este tipo de sanciones cuando se determine la intencionalidad, así mismo tiene que ver el dolo, ¿no es cierto? El dolo, la intención, la voluntad de ocasionar el daño, la voluntad de ocasionar la infracción al momento de cometer la misma, pudiendo aplicarse las penas privativas de libertad o penas de prisión de hasta 10 años y multas de hasta $250.000. Aquí he colocado algunas imágenes ilustrativas en cuanto a las sanciones penales, la decisión que tomaría una persona de cumplir o no cumplir con la ley IPA, por ejemplo. También he colocado una imagen que hace relación a los insiders. El insider prácticamente es la persona que trabaja, por ejemplo, en una entidad cubierta. Imaginemos que sea un médico, ¿no es cierto?, que a lo mejor se le notificó con que va a ser despedido o que se va a prescindir de sus servicios por cualquier razón y estando trabajando todavía en la entidad médica cubierta, toma la decisión de acceder a la base de datos y robarse esa información para difundirla a terceras personas, ¿no es cierto?, con la intención de perjudicar sea la entidad o difundir simplemente esa información. En algunos de los casos persigue fines económicos, en algunos otros casos simplemente obedece a actos como que de represalia, por ejemplo, en el caso que les puse a manera de ejemplo del médico que va a ser despedido para vengarse de la institución. Ahí estaríamos hablando del insider. Sin embargo, ya obviamente amerita una pena privativa de libertad, como habíamos indicado aquí, la ley IPA indica que se le puede aplicar hasta 10 años dependiendo de la gravedad de la infracción que ha cometido. No obstante, para evitar todo este tipo de situaciones, la entidad cubierta, los socios comerciales deben aplicar medidas de prevención en el sistema informático, de base de datos, en fin, capacitación continua al personal para evitar cualquier tipo de situaciones que pongan en riesgo la aplicación de sanciones a la entidad cubierta o al personal que trabaja en la misma. Para ir finalizando con esta disposición, voy a compartirles algunas noticias reales, son casos reales de sanciones que se han aplicado por incumplimiento de la ley IPA. Esa información la pueden encontrar ustedes en el portal de IPA Journal. En este caso, el autor es Steve Alder, quien ha publicado algunos casos reales en donde instituciones, entidades cubiertas en los Estados Unidos se les ha aplicado sanciones de carácter civil, de carácter pecuniario y también de carácter penal, ¿no es cierto? Tenemos en este caso la OCR, que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
por ejemplo, ha aplicado sanciones por haber detectado el espionaje en los historiales médicos. El sistema de salud de la Universidad de California, ese es un primer ejemplo real, es un caso real. El sistema de salud de la Universidad de California en Los Ángeles recibió una multa de $865,000 por no restringir el acceso a los historiales médicos. El principal responsable de este acto es el doctor Hu Pin Shou. La noticia en este portal nos indica que este doctor accedió a los historiales médicos de celebridades y otros pacientes sin autorización. Esto obviamente motivó para que la OCR aplique esa sanción pecuniaria de $865,000 a la Universidad de California en Los Ángeles. Adicionalmente, se registra de que este doctor fue la primera persona que prácticamente fue sentenciado a 4 meses de prisión federal por una violación de la IPA, por el hecho de haber accedido, de haber espiado a los historiales médicos de personas sin tener la autorización correspondiente. Asimismo, también nos indica otro tipo de sanción que ha aplicado la OCR por no realizar un análisis de riesgos a nivel total de la totalidad de la organización, ¿cierto? Aquí obviamente la entidad cubierta está en la obligación de cada cierto tiempo realizar a lo mejor simulacros a fin de determinar si hay algún tipo de vulneración en la base de datos, en los sistemas informáticos, en fin, o en la capacitación. Entonces, por el hecho de no haber realizado un análisis de riesgos a nivel de toda la organización, en este caso, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Alaska se le ha impuesto una multa de 1.7 millones por no haber realizado análisis de riesgos y por encontrarse fallas en la gestión de riesgos. Eso obviamente contraviene la seguridad de toda la información médica que hemos estado hablando en esta exposición, que debe mantenerse en la esfera de la privacidad. Otra noticia importante que son datos reales, por ejemplo, es cuando una entidad cubierta niega, por ejemplo, a un paciente, ¿no es cierto?, el acceso a su historial médico o excede en el plazo para proporcionar esta solicitud, también se le puede imponer algún tipo de sanción. En este caso tenemos que, a ver, nos dice el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati se le impuso una multa de $65,000 por la respuesta tardía a la solicitud de un paciente de una copia de su historial médico. La ley IPA determina que máximo, cuando un paciente solicita alguna copia de su historial médico, la entidad cubierta deberá otorgarle a la brevedad posible y como máximo deberá tardarse unos 30 días, no más de eso. En este caso, el centro médico de la Universidad de Cincinnati obviamente ha superado ese plazo de los 30 días, por esa razón se le ha impuesto esa sanción pecuniaria de $65,000 por parte de la OCR. Otro tipo de control o un caso real de manera específica que también ha sido aplicado en los Estados Unidos, tenemos que una multa de $1.600.000 ha sido impuesta al Departamento de Servicios para Personas Mayores y Discapacitadas de Texas por fallas en el análisis de riesgos, fallas en el control de acceso y monitoreo del sistema de información. Entonces son protocolos de seguridad que cualquier entidad cubierta debería implementar de manera frecuente. En el momento que la OCR realiza una especie de auditoría o solicite un reporte si se está aplicando ese tipo de controles y detecte que no se los ha aplicado, automáticamente impondrá este tipo de sanciones a la entidad cubierta. Otro caso real que encontramos en esta noticia es, por ejemplo, casos de divulgación inadmisible de información sanitaria protegida. Tenemos esta conducta conlleva, por ejemplo, proporcionar información más allá del mínimo necesario. Justo hace un momento habíamos analizado que prácticamente la norma de seguridad de la ley IPA, impuesta por el Departamento de Salud de Servicios Humanos de los Estados Unidos, el principio es prácticamente buscar que la información sea difundida cumpliendo el mínimo necesario, ¿no es cierto? O divulgar la información estrictamente necesaria para poder proporcionar el servicio. En este caso se le impuso una sanción al Hospital Presbiteriano de Nueva York, que acarreó una multa de $2.200.000 por filmar a pacientes sin su consentimiento. Es decir, miren, el mismo hecho de grabar o filmar, digamos, a los pacientes que estaban bajo el cuidado de ese hospital
No guarda relación con la información mínima necesaria que tiene que manejar el personal médico para poder prestar un servicio. No sé si lo habrá hecho con fines comerciales, a lo mejor con fines publicitarios, pero prácticamente está más allá del límite mínimo necesario que la ley exige. Y por último, otro factor muy importante que guarda relación también con los parámetros que analiza la OCR para poder imponer una sanción. Estamos hablando del factor de eliminación inadecuada de la PHI. La PHI habíamos visto en este momento que es la información médica o la información de salud protegida. En este caso, la ley IPA exige que ya cuando la información médica protegida ya ha sido utilizada, ya no requiere su uso, ¿no es cierto? Debe ser destruida de forma adecuada. Por ejemplo, si se encuentra en respaldo físico, hablemos en documentos, en papel, debe ser triturada esa información, debe ser reducida a pulpa. O si se encuentra en un respaldo digital, un respaldo electrónico, esa información también debe ser destruida de tal manera de que no quede ningún tipo de registro que permite el acceso indebido o no consentido de terceras personas. Debe ser sometido, por ejemplo, a un proceso de desmagnetización. Lo que se busca es garantizar el borrado seguro de toda esa información. En ese sentido, también se ha aplicado una sanción. Tenemos como dato una de las entidades multadas por infringir esa norma, es el Centro de Dermatología y Láser de Nueva Inglaterra. Se le impuso una multa de $300.640 por desechar recipientes de muestras vacíos con la basura normal. Imagínense, de todas maneras, en los recipientes de muestras vacías posiblemente se encontraban los datos, los nombres de los pacientes. Y esta institución lo que hizo es arrojar con el resto de basura normal toda esta información, exponiendo la PHI, perdón, de alrededor de 58.106 personas durante 10 años. Por esa razón, la OCR ha impuesto, obviamente, ha aplicado esta sanción de $300.640. Esto sería en cuanto a mi exposición, estimado Jonathan y los demás Sí. espectadores en esta exposición. Prácticamente aquí les he dado a conocer cuáles son los factores que regulan las directrices, ¿no es cierto?, el marco legal que guarda relación con esta ley importante, la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos, conocida como Ley IPA. Tal vez si tienen algún interrogante o quieren acotar algún dato adicional. Correcto, muchas gracias, Wilson. Pues es información muy particular de una ley americana. Sin embargo, este tema lo elegimos y te pedimos que nos apoyaras con este reto, con esta investigación. Primero porque las leyes, ya sea americanas o europeas, pues al ser países industrializados, pues suelen ser referencia para nosotros en Latinoamérica. Entonces, ese es un primer objetivo. Y el segundo, pues es el objetivo es que el comercial, porque como ya comentabas, cuando hay instituciones en otros países, México, Latinoamérica, países, bueno, instituciones americanas, vaya, pues tenemos que observar también este tipo de leyes para darle cumplimiento a hospitales, farmacias, laboratorios, eh, centros que se dediquen a trabajar o a manipular algunas muestras y que dependan de Estados Unidos. Entonces, es un conocimiento general que a nosotros nos es de mucha utilidad porque pues podemos recibir en cualquier momento algún cliente de este tipo, tener relación de alguna manera con este tipo de industrias, de empresas, y qué mejor que tener el conocimiento de referencia. Pues muchas gracias, Wilson. Es un tema, insisto, amplio y también particular, muy focalizado, pero nos sirve de información, de resumen, de conocimiento general, pues para pues estas cápsulas, este webinar que damos a conocer, y en cuanto a la protección de datos personales, que es hacia donde se refieren este tipo de leyes. Pues no sé si quieras agregar algo más, Wilson, para manera de conclusión, cerrar tu participación. Sí, sí, muchas gracias, Jonathan. Sí, efectivamente lo que usted manifiesta es correcto. Justo estamos obviamente en el marco de la verificación de las diferentes normas que se manejan a nivel internacional
Y la misma ley IPA determina, por ejemplo, que no solamente la entidad cubierta es la obligatoria, la que está obligada, más bien dicho, a cumplir esa ley IPA, sino también sus socios comerciales. Socios comerciales que bien pueden estar en Latinoamérica, como bien lo indicó hace un momento. Y a ver, imaginemos una empresa que le proporcione el software a una entidad cubierta o le ayude para a lo mejor procesar la información médica protegida y que tenga su sede en Latinoamérica. Está en la obligación de cumplir, de adecuar su comportamiento, ¿no es cierto?, su accionar a la ley IPA. Entonces ahí radica la importancia de este tipo de temas. Y como bien indicó Jonathan, obviamente esta sería la segunda entrega que guarda relación con mi línea de investigación relacionada al derecho a la protección de datos personales. En esta ocasión ha sido encaminada al derecho a la protección de datos de información médica de manera específica bajo las directrices legales de la ley IPA. Esa sería mi parte final, Jonathan. Correcto, sí, muchas gracias y muy buen ejemplo el que expones, porque no necesariamente tiene que ser un comercio físico, sino puede ser pues a través de telecomunicaciones a distancia, porque sabemos que hay estrategias comerciales donde ubican o prefieren ubicar ciertas sucursales o ciertas empresas en ciertas regiones por estrategia comercial, por estrategia fiscal, etcétera. Entonces, pues tenemos que conocer, insisto, aunque sea de manera general, este tipo de lineamientos, porque también es pues es una posibilidad, una forma de poder abordar otros sectores de comercio, otros mercados, otros negocios. Y pues bueno, al final a esto nos dedicamos a la consultoría, entonces tenemos que andar buscando siempre nuevos espacios donde podamos colaborar. Pues muchas gracias, Wilson, por tu participación. Con esto concluimos y bueno, seguimos adelante con las demás webinars del resto de compañeros y nos vemos en otra próxima ocasión. Muchas gracias a todos, muy buena noche. Muy amable, Jonathan, gracias. Hasta luego, que estén muy bien.